La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los padres, para que aprendamos hasta qué punto ser exigentes con las calificaciones de nuestros hijos. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra invitada. Este programa es auspiciado por Lácteos Coop, el sabor de la familia. Ya volvemos con más Padres al Día. Para toda la familia. Octubre en la revista Cocina Rica. Este mes con un especial de cocina alemana, más la dieta del té rojo y de bonus, el ayuno intermitente para adelgazar y todo sobre la intolerancia alimentaria. Recetas para diabéticos, celíacos, hipertensos, vegetarianos y dietéticas. Y como siempre, el calendario de la dieta de la luna para adelgazar hasta 2 kilos durante los días de ayuno. Además, las mejores recetas de los programas Cocina Rica TV y Cocineritos TV. Y para coleccionar, la revistita con las recetas Keto Ochi para hacer dieta. Cocina Rica, todos los días en tu mesa, cada mes en tu kiosco. Compré Cocina Rica. Llegó lo nuevo de Lácteos Coop, Tropicana, sabor cacao. Presentación en sachet de 200, 500 y 1000 gramos. Si hace calor, tómelo bien frío, directo de la heladera o con hielo. Y si hace frío, tómelo caliente en una taza, 1 minuto al microondas y listo para disfrutar. Tropicana Cacao, más que una simple chocolatada. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Multimedios Alicante, y encontrá todos los programas de Padres al Día, con más de 10 años en la TV, donde psicólogos y psicopedagogos brindan consejos para que la familia se fortalezca en armonía con la sociedad. Suscríbete ya y accede a los programas desde todos tus dispositivos, cuando y donde quieras. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, Multimedios Alicante. Estamos de vuelta con Padres al Día. Padres al Día, damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica Rosana Báez para hablar sobre un tema que, bueno, tenemos que asimilar muchos padres. ¿Hasta qué punto ser exigentes con las calificaciones de nuestros hijos? Bueno, antes que nada, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y por su tiempo y sus consejos. Bueno, el tema de la exigencia, la sobreexigencia en las calificaciones, porque las calificaciones no siempre son evidencia ni revelan la capacidad del niño o la niña, ¿verdad? Sino es una medición, ¿verdad? Que puede tener niveles y hay métodos de medir, porque hay inteligencias múltiples también, ¿verdad? Totalmente. Vamos a partir del tema, haciendo mención a eso que decís, sí. Ya que lo recalcaste. Ya que lo mencionaste, bueno, vamos a recalcar esa parte. Sí. No existe hoy en día una inteligencia general como la que hablamos años atrás, ¿verdad? Sino que hoy en día sabemos que existen varios tipos de inteligencia, ¿ok? Sí. Entonces, nosotros lo que debemos hacer como profesionales, la institución lo que debe hacer, cómo debe trabajar en conjunto con los padres también es evaluar y descubrir cuáles son las habilidades de esos chicos relacionadas directamente al tipo de inteligencia en la cual ellos están más desarrollados. Claro. Una vez que nosotros podamos identificar el tipo de inteligencia del chico, entonces ahí fortalecer esas áreas específicas de cada niño en particular. Y al respecto, la producción de Padres al Día preparó un material maravilloso que dice cómo medir el rendimiento del niño. Veamos. ¿Cómo se puede medir el rendimiento del niño?
Las calificaciones sirven para medir lo que el niño aprendió o no durante el año escolar, pero no son el único medio de medición de los conocimientos adquiridos. Por eso es importante el proceso de aprendizaje. Los padres conviven con sus hijos y conocen sus capacidades. Por ello, deben ir evaluando desde el primer año de ingreso escolar las potencialidades de los mismos, qué materias les gustan más o les resultan más fáciles. Si su hijo es aplicado, responsable a la hora de entregar los deberes, estudia no solo para los exámenes y de igual modo tiene bajas calificaciones, lo ideal es analizar con el niño y el maestro qué sucede. No solo reprocharlo o inclusive castigarlo por no haber logrado lo que como padre esperaba. Claro, de lo que habíamos hablado, de las inteligencias múltiples, porque no todos son buenos a lo mejor para las matemáticas, algunos tienen desarrollada una inteligencia a lo mejor más para la lectura, sí. Otros para la música, sí, o sea, totalmente. Matemáticas y música creo que van relacionadas, pero hay inteligencias múltiples y hay que medir sobre todo la capacidad. Yo creo que los padres desde la primera infancia nos damos cuenta hacia dónde van las capacidades de nuestros hijos, sí, ¿verdad? Totalmente. Realmente hablamos de varias inteligencias, según lo que Gardner nos dice. Sí. Hay 8 inteligencias, las subdivide en 8 tipos de inteligencia, en las cuales las que más hoy en día se aplican en nuestro sistema educativo y en las cuales más la institución educativa se centra es en la parte lógico-matemática y la parte lingüística. Lingüística, que sería todo lo del tema de castellano, literatura, todo lo que... Todo lo leído, ¿verdad? Y la lógica matemática, obviamente, como lo dice, tiene que ver con todo lo que sean números y matemática. Nosotros podemos tener un niño que tenga muy desarrollada la parte lógico-matemática y que sea un chico excelente, que realmente sea... Y pasa que con el tema de las inteligencias, las habilidades que los chicos tienen son innatas. ¿Eso qué significa? Que el chico ya viene con eso. Claro. Entonces, es una habilidad que él ya la trae dentro de su chip, por así decir. Entonces, él se siente cómodo haciendo eso, porque no solamente es lo que le gusta, sino es lo que le sale con facilidad. Claro. Y ahí, por ejemplo, justamente el programa pasado nosotros hablamos en un momento el tema del pensamiento relacionado a la emoción. Sí. Ok, está íntimamente relacionado. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo estoy haciendo algo, si estoy razonando con algo con lo que realmente me gusta, en lo que tengo habilidad, obviamente que voy a aprender, obviamente que me voy a sentir mucho mejor y voy a sentirme automotivado como niño, como adolescente, para seguir progresando. Ahora, si yo no tengo una habilidad específica que me están exigiendo de cierta manera, que yo llegue a cierto nivel, entonces como yo no me siento cómodo como niño, ¿verdad?, dentro de, por así decir, de esa materia específica, entonces tiene mucho que ver con que yo voy a sentir un rechazo. ¿Por qué? Porque realmente no es lo que a mí me sale fácil, no es algo innato. No es natural, no es lo natural de lo que hablabas. Totalmente. Y tiene una Entonces, lógica increíble. Nosotros podemos, por ejemplo, no podemos utilizar el mismo instrumento de medición para un tipo de inteligencia que para otro. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta también muchas veces el tema de las exigencias, que tiene mucho que ver con el tipo de crianza que nosotros tenemos. Por lo general, los padres que exigen demasiado tienen un estilo de crianza autoritario y todo lo que eso conlleva. Entonces, es una exigencia constante, no solamente en la parte de educación formal, sino incluso también en la parte de actividades extraescolares, como la parte de deportes, la parte de artes, la parte... O sea, por lo general, el padre que exige mucho lo hace en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. ¿Okay? Qué pena, porque ahí también se crean brechas con los hijos, ¿verdad? Totalmente. Y lo peor, que sin darse cuenta, a veces los padres, el sobreexigir genera más daño que otra cosa. Pero seguro, al chico. Seguro que sí. Y sobre todo emocionalmente, porque entonces hay como te digo, hay como un desglose de lo que realmente se separan el pensamiento, ¿verdad?, que es lo que se le está exigiendo de manera formal, el conocimiento formal que adquiere en la escuela, con realmente el cómo se siente con relación a ese aprendizaje. Claro, y enseñarles también que no siempre tener todos 5 es la consigna. Fantástico si sacas todos 5, si sacas buenas notas, pero lo importante es que apliques esos conocimientos a tu vida. Totalmente. Que eso te sea, que lo que aprendiste te sea útil a tu vida. Totalmente. Por eso que hoy en día hablamos de habilidades blandas y habilidades duras.
¿sí? Que las habilidades duras serían las que tienen que ver con todo lo que la educación formal nos enseña, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la matemática, el castellano, y después están las habilidades blandas, que son las capacidades que el niño tiene para desarrollarse emocionalmente. Claro. Entonces, es muy importante eso. Ya que hablamos de padres sobreexigentes, veamos qué ocurre cuando nos encontramos ante padres sobreexigentes. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, a través del siguiente material? ¿Qué puede ocurrir si los padres exigen demasiado? El niño puede desarrollar una personalidad exigente y perfeccionista, frustrarse, bloquearse o rebelarse, desarrollar miedo al fracaso, repercutir en su autoestima y desarrollar una personalidad insegura, dependiente, perder la motivación intrínseca porque verá que es más importante el resultado que el camino recorrido. Hay niños que con tal de cumplir las expectativas de sus padres se vuelven deshonestos en el examen, copian, no revelando de igual manera su real aprendizaje. Wow, Totalmente. Qué bien resumido está esto. Así mismo. Como estábamos hablando, el tema de las calificaciones no necesariamente mide cuánto sabe un chico con relación a una determinada materia o asignatura, ¿verdad? Porque ese chico puede ser muy bueno en la parte de matemática y, como estábamos diciendo, no ser bueno en la parte de lingüística. Eso no implica que el chico tenga un rendimiento escolar disminuido, no, sino que tiene habilidades diferentes, ¿ok? Yo me quedé con 3 cosas que decía el material: miedo al fracaso, el tema de obtener resultados y no disfrutar del proceso. Totalmente. O sea, hay cosas que realmente se causan daño tremendo al ser sobreexigentes. Por lo general, los padres que tienen esta exigencia en demasía sobre los hijos, como te estaba diciendo, tiene que ver con un estilo de crianza autoritario que viene desde que el chico nace, ¿ok? Entonces, el chico constantemente es exigido y llega un momento que el chico se va a rebelar. Se vuelve tan autoexigente consigo mismo, ¿verdad? Como resultado de la conducta de sus padres, y también se vuelve exigente con los demás en su relacionamiento con otros, ¿verdad? Y esto hace muchas veces que el chico sea perfeccionista. Y nosotros pensamos muchas veces que el ser perfeccionista, el que todo te salga bien, es una virtud. Y realmente no es tan bueno, ¿sí? Okay. Porque el chico que tiende a ser perfeccionista necesariamente se va a equivocar. Claro, y no va a encontrar personas perfectas durante no existe. toda su vida. Nuestros hijos no son perfectos, claro, nuestros alumnos no son perfectos. Y el chico que busca la perfección constantemente se va a estar frustrando. ¿Por qué? Porque uno debe cometer errores para poder aprender. Entonces, es imposible que exista alguien que nunca cometa errores, ¿sí? Entonces, es imposible que vos no tengas que pasar por esa frustración normal. Pero si los genios, hasta llegar a después descubrir de mucho cosas maravillosas, pero se frustraban, no eran buenos estudiosos, ni en el colegio, ni en ninguna cosa, solamente en alguna rama, pero después de mucho fracaso. O sea, que el fracaso tampoco es sinónimo de ser un inútil. No, totalmente. Bueno, y eso que me estás diciendo, por ejemplo, justamente va relacionado con que una de las características que muchas veces estos padres exigentes generan en sus hijos es el sentirse inútiles. ¿Por qué? Porque frente al menor fracaso que tienen, ellos sienten que no son capaces de lograr ese objetivo que sus padres le han impuesto. Claro. Entonces, o le quieren comparar con otros chicos o con otros hijos. Eso pasa, cada uno es diferente. Pasa generalmente, eso pasa muy a menudo. Es algo también, un error muy grande que cometemos como padres y como docentes. Claro. Pero bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una pausa comercial. Ya estamos acostumbradas a la musiquita. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y seguimos hablando de este importante tema que es hasta qué punto debemos exigir los padres en las calificaciones de nuestros hijos. Ya retornamos. Llegó un nuevo sabor a la familia Cobb, Tropicana Cacao. En sus presentaciones de sachet de 200, 500 y 1000 gramos. Puedes tomarlo frío o caliente. Ideal para el desayuno o merienda de los chicos y, ¿por qué no?, de los grandes también.
Encontralos en los mejores supermercados del país. Tropicana Cacao, más que una simple chocolatada. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Ya volvemos con más Padres al Día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Multimedios Alicante, y encontrá todos los programas de Padres al Día, con más de 10 años en la TV, donde psicólogos y psicopedagogos brindan consejos para que la familia se fortalezca en armonía con la sociedad. Suscríbete ya y accede a los programas desde todos tus dispositivos, cuando y donde quieras. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, Multimedios Alicante. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y estamos conversando acá con la licenciada Rosana Ábaez justamente sobre las exigencias, las calificaciones que solemos hacer los padres, ¿verdad? Bueno, algunos padres, ciertos padres. Bueno, vamos a ir a un material, por razón de tiempo, a un material que preparó la producción de Padres al Día, que habla cómo poder identificar a estos padres que son muy sobreexigentes en las calificaciones de los hijos. ¿Cómo pueden identificar los padres si exigen demasiado? Los padres deben darse cuenta de que están exigiendo demasiado a sus hijos si necesitan estar siempre monitoreándolos para asegurarse de que cumplan con los deberes escolares, cuando no se conforman con las calificaciones obtenidas, si los hijos tienen miedo del resultado de sus calificaciones, cuando los hijos no tienen momentos de descanso, diversión, distracción que les permitan equilibrar el estudio con el entretenimiento y la relajación, provocando que puedan caer en depresión, estrés o el mismo pensamiento de sus padres, obsesionándose con los estudios y perdiendo otros momentos propios de la niñez o adolescencia. ¿Qué le parece el material? Súper interesante y muy verídico, muy real, lastimosamente. Vamos a volver a hacer esa aclaración con relación a que el niño no es o no significa todo en el niño, su rendimiento académico escolar, ¿ok? El niño, el adulto, el adolescente, todos tenemos una parte de formación académica, claro, que es la formal, la que nos enseñan en la escuela, y también necesitamos de otra, de compartir también y de poder desarrollar las otras habilidades que nosotros tenemos, ¿sí? De poder relacionarnos, la inteligencia, por ejemplo, intrapersonal, que tiene que ver mucho con la autoestima, la inteligencia interpersonal, que es la de relacionamiento con los otros, es absolutamente tan igual o más incluso que lo hace el rendimiento académico formal, porque claro, tiene que ver con la manera en la que nosotros enfrentamos al mundo, ¿sí? Y tiene que ver también con eso que estábamos hablando, cómo levantarnos frente a un fracaso, o sea, cómo tolerar la frustración, porque ese es el gran problema que hoy tenemos. Tenemos un montón de adolescentes que tienen baja tolerancia a la frustración. Claro, y después se deprimen, como el caso de japoneses que por no ingresar a la universidad, totalmente, o que toman decisiones drásticas. Totalmente. O sea, pasa que esta autoexigencia, sí, que comenzó siendo una exigencia por parte de los padres, se vuelve una autoexigencia para llegar a un límite demarcado. Entonces, si ellos no pueden llegar, se genera toda una cuestión de sentimientos que van generando un malestar. Por eso que hoy en día podemos hablar de muchas conductas patológicas incluso, en las cuales derivan esos tipos de autoexigencias. Si los padres se dieran cuenta del daño que causan, ¿verdad? Porque totalmente. El padre pues es un ejemplo irrefutable que no se pone luego en duda, claro, para el niño, claro, para el adolescente. Bueno, el adolescente ya comienza a cuestionar más cosas, pero sí, pero el niño, como niño sus padres son los referentes, entonces lo que ellos digan es palabra mayor. Claro. ¿Qué pasa ahora? El tema es qué pasa cuando nosotros no podemos con esa exigencia que nos dan los padres, con ese control exhaustivo,
con ese tener que estudiar un montón, tener que dedicarnos incluso a otras actividades como deportivas, en donde se nos exige ser el mejor, ganar siempre, se nos exige competir, sacar el primer puesto, sacar Y ahí está la tarea de ustedes como psicólogos, que ustedes también le enseñan a los chicos que van a terapia, que le digan a sus padres, bueno, papá, esto no es lo que a mí más me gusta, lo que mejor me sale. Claro. A mí me gusta esto y esto y esto, ¿verdad? Que aprendan a decir, y también llamarles aparte a los padres y decirles, mire, su hijo hay unos test fantásticos que hacen ustedes también, para, justamente para ver para qué es buena la persona. Y yo creo que también la institución educativa tiene mucho que ver en eso, o sea, tiene que ser, tiene que haber una relación, un trabajo conjunto, un trabajo multidisciplinario entre los padres y la institución, en la cual la institución también tiene que evaluarle al niño con relación a sus capacidades. Entonces, ver en qué él va a poder desarrollar más y fortalecer esas habilidades. Claro, y de hecho hay chicos que, por ejemplo, a la hora de rendir no terminan en el tiempo que terminan otros, y no por eso dejan de ser más o menos inteligentes. Sí, al contrario, cada uno tiene su ritmo. O sea, todos los chicos tienen un nivel de concentración o de atención distinto, por ejemplo. Hay chicos que incluso tienen problemas de déficit de atención y eso no significa que no puedan aprender, solamente que aprenden de otra manera y hay que tomar otros recaudos como para enseñarles a ellos. Pero todos los chicos pueden aprender, ¿sí? Tal cual. O sea, depende mucho de cómo nosotros como padres encaremos, como docentes encaremos y podamos ayudarle a ese niño a fomentar sus habilidades. Ese es el tema. ¿Usted cree que haría falta una reforma educativa? Totalmente. Eso, bueno, vamos a las preguntas que hace la audiencia a través de redes sociales. Una proveniente de la ciudad de Fernando de la Mora. Gladys pregunta lo siguiente. Como docente, ¿cuál sería la mejor forma de hablar con los padres que son muy exigentes con sus hijos respecto al estudio? Y bueno, llamar por lo general a una reunión o a una entrevista, como se dice hoy en día con los padres, explicarle cuáles son los problemas que se está teniendo, porque generalmente si una docente ya llama a los padres es porque evidentemente hay una dificultad en el chico, ¿sí? Que por lo general suele ser una dificultad emocional, justamente derivada de la exigencia de los padres, que por lo general suele generar mucha ansiedad en los chicos, porque eso es lo que hoy en día tenemos chicos muy ansiosos, ¿sí? Y la ansiedad a su vez produce un montón de conductas compensatorias, ¿ok?, que después van empeorando la situación. O sea, el chico necesita también sacar esa ansiedad afuera y muchas veces lo hacen con muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Conducta compensatoria puede ser de repente la comida. Puede ser videojuegos, los niños que comen en exceso, por ejemplo. Puede derivar en trastornos alimenticios, obesidad, bulimia, anorexia. Puede incluso, hoy estamos teniendo casos de niños de depresión infantil. O que toman de repente esos energizantes para rendir para más. Poder rendir más. Sí. Entonces, aparentemente, porque les causa un daño y un daño tremendo también al hígado. Y hay chicos que, por ejemplo, por más que tengan habilidades, no rinden lo que anteriormente rendían. Entonces ahí es donde, por ejemplo, a la profesora le llama la atención, o cuando el chico cambia de actitud muy bruscamente. Entonces, por lo general, cuando ese tipo de cosas se dan, entonces la maestra llama a los padres. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que la maestra tiene que hacer? Explicarles que evidentemente el chico está teniendo algún tipo de dificultad, no puede lidiar con un problema que está teniendo. ¿Y hasta qué punto le están exigiendo también, verdad? Y que probablemente necesite un poco más de descanso, un poco más de acompañamiento, un poco más de orientación. Qué importante la tarea de los docentes. Y no tanto el tema de exigir, sino más preguntar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que mi hijo mejore? Claro. ¿Qué es lo que yo como padre, en qué me estoy equivocando? O sea, buscar su bienestar, ¿verdad? Totalmente. O sea, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo realmente quiera, se desarrolle en cuanto a las habilidades que él quiere y pueda sentirse mejor y haya ese acompañamiento del pensamiento con la emoción? Sí, que es fundamental, porque la emoción marca muchísimo y que aprenda a desarrollar una inteligencia emocional, que es realmente lo que le va a ayudar, la principal herramienta para su vida. Bueno, hay otra pregunta proveniente de la capital de Asunción. Pregunta Gustavo lo siguiente.
¿Cómo estimular a mi hijo si le cuesta aprender y ve que sus compañeros logran más rápido los objetivos sin que sienta presión? Ok, una pregunta muy importante porque eso se da mucho. Tenía que ver mucho con lo que habíamos hablado en el programa anterior, que tiene que ver con la maduración del niño. Todos los niños tienen un nivel madurativo diferente, ¿sí? No necesariamente todos los niños de 5 años o todos los niños de 6 años o todos los niños de 7 años tienen el mismo nivel madurativo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, generalmente al pasar del nivel inicial al ciclo primario, se suelen tomar en las instituciones unos test de maduración para saber si el chico que pasa de preescolar a primer grado ha adquirido las destrezas necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da eso como profesionales? Hablando rápido y pronto, saber si el chico va a ser capaz de leer y escribir en el primer grado, con una enseñanza formal óptima, ¿ok? Bueno, no se trata de que el chico pase solamente a primer grado sin aún estar lo suficientemente maduro como para poder adquirir esas destrezas. Claro. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si yo me doy cuenta que el chico terminando el preescolar aún no tiene la edad madurativa necesaria para adquirir esas destrezas, yo no puedo hacerlo pasar a primer grado, porque le va a costar un montón aprender a leer y escribir. Claro. No porque el chico esté atrasado, que es lo que muchos padres hoy en día, no, yo no quiero que mi hijo repita el año, te dice, repita el preescolar, porque no, ¿qué es lo que van a decir los demás? Que mi hijo tiene Viviendo algún tipo para de los demás más que para el tiene algún bienestar tipo de del hijo. retraso, o muchas veces te dicen, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo pierda el grupo. O sea, yo no quiero que con el grupo con el que se fue, yendo desde maternal, por así decir, pierda ese grupo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos forzando a ese chico a que haga un primer año sin realmente poder aprender a leer y escribir. Y no es una cuestión de que él no quiera, es que no puede, porque todavía no llegó a su edad madurativa como para poder adquirir esa capacidad. Y hay chicos que son muy buenos, a lo mejor académicamente rinden, pero no están maduros todavía para estar con ese grupo de compañeritos. Sí, totalmente, totalmente. También hay que considerar por eso que hablamos de eso. Hay una maduración emocional y hay una maduración motriz también, que son cosas diferentes, ¿verdad? Pero si nosotros, por ejemplo, le ponemos al chico con otro grupo con el que madurativamente no coincide, los chicos que están con ellos van a pasar adelante y el chico se va a quedar. Y proveniente de eso viene la frustración del chico. Así mismo. Bueno, la música nos indica, esta música es maravillosa, pero muy drástica, porque nos indica que llegamos al final del programa. Un mensaje final para los padres que son sobreexigentes. No, nosotros debemos ser orientadores, debemos ser guías, debemos brindarle a nuestros hijos los instrumentos para poder ser mejores. Tenemos que reforzar sus habilidades, escuchar por sobre todas las cosas, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan, y hacer un acompañamiento integral en todos los aspectos, no solamente en la parte de rendimiento académico formal, que sería la escuela, sino también en cuanto a sus actividades de deporte, artística y todo lo que eso implica, porque finalmente el niño necesita ser feliz, no perfecto. Nada más que agregar. Todo dicho por la licenciada en Psicología Clínica Rosana Báez. Hasta un próximo encuentro. Hasta entonces. Este programa fue auspiciado por Lácteos Coop, el sabor de la familia. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.